el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Muchos de ustedes lo ubican, ha estado presente en bastantes congresos, su trayectoria es extensa. Él pues él es médico especialista en geriatría, doctor en salud pública por la Universidad de Burdeos, en París, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, fue el director fundador del Instituto Nacional de Geriatría y bueno, parte muy importante también de la formación de residentes en nuestro país, de las primeras sedes y también esta sede de geriatría. Los residentes tuvieron un inicio a través del programa de nutrición, entonces pues es una celebridad ahorita y agradecidos de tenerlo. Vamos a recibir al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Creo que aquí sigue la primera. Sí, la idea es el día de hoy tener una aproximación y voy a aprovechar además la información que tenemos disponible acerca de capacidad funcional y muchas otras variables relacionadas con las personas mayores en México. ¿Alguien de la audiencia conoce el sistema de información que generó el Instituto Nacional de Geriatría, el CIESD? Qué bueno, entonces hoy todos se van a enterar, les voy a contar de eso y todos pueden tener acceso al mismo. El contexto en el que se da es el de un rápido cambio demográfico. Ustedes ven en esta imagen cómo la mortalidad ha venido evolucionando en los últimos 100 años en nuestro país. En una línea azul ven la mortalidad en los años 30 y cómo dominaba en la infancia. Era el pico de mortalidad más importante. Y después pueden ver en generaciones, en cohortes sucesivas, cómo la moda de mortalidad, esto es la edad más frecuente en la que dejamos este mundo, se ha venido desplazando hasta una edad cada vez más avanzada. En los últimos 30 años se ha desplazado 20. De una moda en los 65, yo ya no estaría aquí, ya tengo 66, hasta una moda que está en los 85 ahora. La edad más frecuente de morir en nuestro país son los 85 años. Esto realmente cambia el panorama. Pero las ganancias que hemos tenido en esperanza de vida no siempre se acompañan, o más bien, no se han acompañado a lo largo de todos estos años de ganancia en esperanza de vida saludable. Tenemos un rezago considerable en esperanza de vida saludable. En la gráfica que ustedes tienen a la vista, en línea punteada ven los países más desarrollados. Aquel que tiene mejor desempeño funcional con línea punteada roja es Holanda. El que tiene peor desempeño funcional con línea continua amarilla somos nosotros. Y todos estamos comparados a partir de estudios semejantes, que son los estudios relacionados con el Health and Retirement Survey de los Estados Unidos, empezando por ENASEM, que fue el primero que se hizo fuera de Estados Unidos en el año 2001. Desde entonces se han venido sumando una treintena de países, y en el Gateway for Global Aging, un portal que lleva la Universidad de San Francisco, ustedes pueden abordar la comparación de las distintas bases de datos. La imagen que les muestro ahí se generó con el sistema CIESD. Es una imagen que nos muestra la línea roja, el declive funcional de la población mexicana a lo largo de la vida. La línea amarilla, el incremento creciente de la alta dependencia con necesidad de cuidados. Y cómo esto se va dando a lo largo del curso de la vida. Pero quiero que noten que la primera inflexión de las trayectorias que les estoy mostrando se da alrededor de los 40 años. El deterioro funcional en nuestro país comienza precozmente. ¿Y cuánto cuesta? Creo que esto también es muy importante tenerlo presente. Publicamos recientemente este análisis en donde hicimos una estimación del costo de los cuidados dirigidos a personas mayores en nuestro país. Ahí está subrayado. La cifra es estratosférica, 2.430 billones, miles de millones de dólares. Es un costo
equiparable al de la operación del sistema de salud en su conjunto, con la diferencia de que todo, 100% de este costo, lo financiamos todos nosotros con gasto de bolsillo. El Estado no pone, pone algunos centavos y les voy a mostrar en qué un poco más adelante. En el año 2015 se publicó el reporte sobre el envejecimiento saludable por parte de la Organización Mundial de la Salud y en este reporte se propone una nueva definición del envejecimiento saludable que tiene que ver en el fondo con la capacidad funcional y con el poder seguir haciendo lo que yo estimo, lo que yo considero importante para mí a lo largo de la vida, independientemente de lo larga que sea mi lista de diagnósticos. Puedo tener la condición que ustedes quieran. Si mi capacidad funcional me sigue permitiendo alcanzar mis objetivos vitales, puedo considerar que estoy sano desde esta perspectiva, que estoy envejeciendo en salud. La enfermedad crónica en particular y el proceso de envejecimiento se van uniendo de manera inextricable con el paso del tiempo y no podemos realmente separar la una de la otra. A lo largo de los años en que se ha desarrollado la estrategia para el envejecimiento saludable, se generó, y de hecho desde el inicio, un esquema de salud pública que aparece ya en el reporte original en el 2015, en donde comenzamos a hablar de tres elementos: de la capacidad intrínseca, de la capacidad funcional y del entorno. La capacidad intrínseca, que tiene que ver con los elementos que nos permiten funcionar, nuestro genoma, nuestras capacidades orgánicas, los órganos de los sentidos, nuestra capacidad cognitiva, nuestro estado de ánimo, nuestra vitalidad, que en un contexto en particular se expresan en una determinada capacidad funcional. Podemos tener una merma considerable de la capacidad intrínseca, pero si nos movemos en un entorno habilitador, podemos compensar gracias a esos recursos del entorno y seguir funcionando. Más o menos cómo se distribuye la población mexicana en las tres categorías que aquí se muestran: de un funcionamiento alto y estable, de un declive funcional gradual y de un estado ya de dependencia. Poco más o menos 75 en el primer grupo, 75% de los mayores, nos encontramos en ese. En el segundo grupo, alrededor del 25%, y en el último, un máximo de un 7%, en situación de total dependencia con necesidad de cuidados. Entonces, capacidad funcional, la expresión de esa interacción entre la capacidad intrínseca, que está en la raíz de nuestra capacidad funcional, y el entorno que la nutre. Y estos tres componentes nos permiten a lo largo de la vida funcionar, y esta perspectiva nos ayuda a entender mejor el fenómeno del envejecimiento y a enfocar las acciones en razón del declive de la capacidad intrínseca y a fijarnos objetivos. El objetivo en última instancia es la preservación de la capacidad funcional. Incluso más allá, podría decir yo, más allá que la prevención de la ocurrencia, de la incidencia de las enfermedades, que muchas veces no podemos sino diferir, pero que nos interesa contener y limitar en sus consecuencias. ¿Cómo medimos la capacidad intrínseca? Hay muchos recursos. ¿Cómo medimos la capacidad funcional? Poco a poco hemos venido desarrollando distintas formas de hacerlo. En la gráfica que ven ustedes a la izquierda, esta está constituida con bases de datos de más de 30 países, México entre ellos. Lo que me interesa mostrarles ahí es la dispersión de los valores. Si vemos en la de la derecha, solo vemos los cuatro principales grupos, las cuatro principales trayectorias, pero perdemos esta noción de dispersión que se va dando en mayor grado conforme más avanzamos en edad. Cada vez, mientras más pasa el tiempo, más diferentes somos los unos de los otros. La diversidad, si hay algo que caracteriza al envejecimiento, es la diversidad. El que cada vez somos más nosotros mismos y más distintos de cualquiera otro. Y esto amplía mucho las posibilidades de desempeño funcional
Y así es que podemos ver atletas masters que en sus 100 años siguen corriendo maratones, y no lo digo sin conocimiento de causa, eso sucede, o rodando a 20 kilómetros por hora en una bicicleta, y gente que está postrada desde los 60 o antes. ¿Y cómo podemos a lo largo del curso de la vida medir? Hay medidas muy simples. Por ejemplo, ustedes están viendo a la izquierda una gráfica de fuerza de presión desde la infancia hasta la edad avanzada. Estos datos vienen del Reino Unido. Con orgullo les puedo decir que pronto vamos a estar presentando los datos mexicanos también de todo el curso de la vida para esta variable en particular, que es extraordinariamente útil y fácil de obtener. ¿Quién tiene un dinamómetro en su consultorio? Bueno, ya empezamos a verlos. Y pronto los vamos a ver tanto como los baumanómetros. Y es un recurso extraordinariamente útil para medir la vitalidad y para estimar posibles desenlaces. Y es importante prestar atención y poco, hay que admitir, lo hemos hecho a lo largo de los años en las diferencias sexuales, en el desempeño funcional y en las trayectorias. Simplemente tendemos a pensar que los hombres están por encima de las mujeres, pero no en todo. Y ustedes van a ver más adelante a qué me refiero. Trayectorias de deterioro funcional, más allá de lo que hemos visto, de lo que les mostré en un principio para México en términos de desempeño funcional a lo largo de la vida para el conjunto de la población, al interior de esta población los individuos pueden seguir básicamente 3 trayectorias que son las que observamos con mayor frecuencia. Aquellos que se mantienen en un nivel alto y estable, quien ha alcanzado los 65, 70 años, sin expresión de enfermedad crónica, tiene elevadísimas probabilidades de mantenerse en ese nivel de funcionamiento por hasta 20 años más. Quien alcanza esas edades ya con condiciones crónicas que empiezan a limitar su capacidad funcional, pues tiene mucho mayor probabilidad de entrar en una pendiente de deterioro acelerado, como es la que vemos en rojo, o si tiene suerte, por lo menos en mantenerse estable en ese bajo nivel de funcionamiento, que es un grupo mucho más grande el que vive en esas condiciones, pero con un soporte, con una gran demanda asistencial y con una gran demanda hacia el entorno para poder sostenerse. Entonces, nuestros esfuerzos queremos que se dirijan a el preservar primero la capacidad intrínseca, construirla a lo largo de la vida y fortalecerla antes de que comience a declinar, y mejorar los entornos para que sean más propicios y habilitadores y limitar el deterioro de la capacidad funcional. ¿Cuáles son las acciones más efectivas para este propósito? Estos son datos mexicanos que vienen de una de las encuestas que se hace con periodicidad en nuestro país, la Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. De ahí pudimos derivar los componentes de la capacidad intrínseca y lo hicimos en esta encuesta porque queríamos contrastar por nivel socioeconómico. Y pueden ver ustedes ahí las diferencias en las trayectorias que se observan en distintos niveles socioeconómicos. Y como es muy claro que el nivel más alto pues tiene una mayor capacidad intrínseca y la puede sostener por más tiempo, y la diferencia es significativa. Otro estudio efectuado entre otras ciudades en la Ciudad de México, el estudio Salurbal, es un estudio que nos permite comparar esperanzas de vida en distintas áreas de una misma megalópolis. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, sabemos ya cuál es la brecha de esperanza de vida al nacer. Si nuestra esperanza de vida al nacer en promedio es de 79 años, ¿de cuánto es la brecha entre los que menos y los que más esperanza de vida tienen en esta ciudad al nacer? ¿Alguien me aventura una cifra? ¿Cuántos años? Por ahí oí algo, pero no oí qué. 15, 20. Ambos se quedaron cortos, 30. Si ven los datos de Salurbal, hasta ese punto la diferencia, y eso en un entorno urbano, en la ciudad, una de las ciudades más saludables del país, 30 años de diferencia.
¿Y por qué digo todo esto? Porque si hay algo que podemos hacer para mejorar la trayectoria de la capacidad intrínseca y preservar la funcionalidad a lo largo de la vida, más allá de cualquier intervención médica, es mejorar las condiciones de vida, la educación y el acceso a los servicios. Cerrar la brecha de inequidad es lo que más impacto tendría en la mejora del desempeño de nuestros indicadores de salud. Vuelvo a esta gráfica y ahora para contrastar cómo es que, más bien a la siguiente, cómo es que se compara un mexicano de 65 contra un holandés de equiparable. ¿Qué edad creen que pues, lo están viendo ahí en la gráfica, pero no se ve con claridad? Un mexicano de 65 años tiene un nivel funcional que se ve ahí en la línea amarilla del varón. ¿A qué edad de un holandés corresponde el mismo nivel de desempeño funcional? 85 años. Podríamos decir que somos 20 años más viejos en promedio que los holandeses. ¿Por qué? Por la exposición al riesgo, por la vulnerabilidad que entraña la desigualdad. Ahora que si hiciéramos la misma comparación con los Estados Unidos, no saldríamos tan mal parados. Están muy cerca de nosotros. Lo cual es sorprendente, o parecería, pero en realidad en el fondo el problema es el mismo, la inequidad. En el marco de la década por el envejecimiento saludable, no me detendré mucho a hablar de ella, porque seguramente ya ha sido mencionada aquí, creamos en el Instituto Nacional de Geriatría un centro colaborador en cuidados integrados. Y desde antes de la creación de este centro empezamos a colaborar en un consorcio sobre métrica del envejecimiento saludable, donde nos fijamos junto con investigadores alrededor del mundo una serie de objetivos tendentes a tener una imagen más clara de lo que en nuestros países está sucediendo alrededor del envejecimiento y sus consecuencias. Y así que tomando conciencia que mientras más claridad tengamos sobre el fenómeno, pues más posibilidades tendremos de intervenir. Y fue en ese contexto que creamos este sistema de información al cual ustedes pueden, tecleando este nombre en el buscador de Google, lo van a encontrar en la primera opción y pueden tener acceso desde el teléfono. Desde ahí pueden descargar los documentos impresos. No les recomiendo tratar de manipular las gráficas y los indicadores desde el celular. No funciona suficientemente bien. Eso sí se tiene que hacer desde una computadora. Este sistema, en este sistema lo que hicimos fue reunir todas las bases de datos que al momento ya vamos a tener que incorporar 2 más y ahorita les cuento. Todas las bases de datos que en nuestro país cuentan con información relativa al envejecimiento, la mayor parte de ellas generadas por el INEGI o por el Sistema Nacional de Información en Salud. Y lo que hicimos fue ponerlo en un solo sitio y generar 135 indicadores relativos a distintos ámbitos del envejecer. Y además, los datos que ustedes pueden observar en este sistema los hemos querido conservar con una perspectiva de curso de vida desde los 20 años de edad. Creamos entonces 7 grupos de indicadores. En esos 7 grupos se distribuyen 135 indicadores y una fracción de ellos los podemos visualizar también a través de un geolocalizador. Y lo interesante de una amplia proporción de estos indicadores es que podemos verlos al nivel municipal. Cualquiera de ustedes puede ver su propio municipio, cuál es la condición funcional de las personas mayores en ese municipio y cuáles son las barreras. Creo que esto es algo muy, muy importante desde el punto de vista de la planificación. Ustedes ven aquí, por ejemplo, para el caso del estado de Guerrero, las necesidades de cuidado en personas mayores y las condiciones para su cobertura. Y ahí pueden ver, además, cómo el estado de Guerrero es el más pobremente educado y otra serie de elementos que nos ayudan a caracterizar la situación de dependencia y a entenderla mejor. ¿Por qué hay una mayor proporción de personas dependientes y por qué esto ocurre más temprano en este estado de la República? Pues nos lo hacen ver muchos de los indicadores relacionados con el nivel socioeconómico. O como en Nuevo León, por ejemplo, al comparar la gráfica nacional y la del Estado en términos de desempeño funcional, en general es
notoriamente mejor. No es difícil imaginar el porqué en el fondo. Tenemos, les decía, además una aplicación para la visualización de indicadores a través de mapas temáticos y en cada uno de los indicadores ustedes van a encontrar si es que hay acceso a un mapa que ustedes pueden manipular también para ir a un determinado estado o a un determinado municipio de la República. Así pueden ver la imagen en general de la edad promedio en los distintos estados de nuestro país para darse una idea de la diversidad. Aquí, de hecho, estamos viendo a nivel municipal. Y nuevamente el estado de Guerrero y cómo podemos estimar las necesidades de cuidado y cómo estas difieren dependiendo de la geografía, que es otra variable también muy importante y que aquí expresa, por ejemplo, los movimientos migratorios, porque buena parte del envejecimiento acelerado que se da en Oaxaca, en Guerrero, obedece no a que estén envejeciendo y durando más sobre la tierra sus pobladores, sino que la gente en edad media de la vida se va, emigra y se quedan los más viejos. Y la proporción de los mayores aumenta por esa razón, no porque vivan más. En fin, que podemos ahí tener un acceso al impacto, a la incidencia social del fenómeno y desde ahí derivar posibilidades de intervención, comenzar a imaginar cómo podemos aproximarnos a la comprensión del fenómeno para solucionarlo. Esta gráfica, les decía, fue generada con el sistema. No me voy a detener en las siguientes porque ustedes las pueden descargar fácilmente y verlas con detenimiento, pero podemos ver cuáles son las limitaciones que prevalecen en razón de los distintos niveles de dependencia funcional en las distintas edades. Ustedes pueden ver cómo está la situación general de la necesidad de cuidados o cómo se caracteriza por estado de la República los diferentes niveles de dependencia funcional. También pueden ver a través del tiempo cómo se desplaza la dependencia y cómo en lugar de contraerse la dependencia funcional conforme pasa el tiempo se expande porque afecta cada vez a personas más tempranamente en la vida. Y en realidad, cuando vemos la carga de la enfermedad para condiciones como la diabetes, en primer lugar ahí, ustedes ven que en la línea anaranjada se expresa los años de vida saludable perdidos por muerte prematura. Y estos son mucho más importantes que los que se pierden por discapacidad. Es decir, seguimos perdiendo, sobre todo por muerte prematura, más que por discapacidad. Y lo que perdemos en discapacidad ocurre en edades más tempranas de la vida. ¿Qué proporción, sin embargo, de la discapacidad, de la carga de discapacidad global en nuestro país está representada por nosotros, los mayores de 60 años? Pues alrededor de un 25%, que tampoco es tanto, porque hay otro 75% de discapacidad que se distribuye entre otras edades más tempranas. Y las afecciones que con mayor probabilidad determinan deterioro funcional son las de los sentidos, seguidos por la diabetes y por las afecciones osteomusculares. En este mapa de palabras, el tamaño de los caracteres se relaciona con la relevancia de la condición. En el sistema ustedes también se pueden aproximar al estudio de la mortalidad, a ver cómo se distribuye en los distintos estados, cómo se relaciona con el nivel socioeconómico, cómo ocurre entre hombres y mujeres. Y pueden descargar fichas temáticas en donde se describe la dependencia funcional y sus determinantes, o se caracteriza las actividades de la vida diaria básicas o instrumentales que están comprometidas, en qué proporción y por qué razones principales. También pueden ver cómo hay un porcentaje, cómo se distribuye el porcentaje de personas de 20 años y más con algún grado de dependencia funcional según entidad federativa, y como ustedes pueden ver hay diferencias muy importantes entre los estados en donde esto es más prevalente y en donde menos. O cómo se distribuye esto por sexo, o qué porcentaje de la población de 20 años y más con algún nivel de dependencia está distribuida en distintas entidades federativas. Ahí pueden ver también que, sin excepción, la dependencia funcional compromete más a las mujeres.
Y también aquí podemos comparar en función del rezago social y cómo en donde hay más rezago social, pues la probabilidad de ser dependiente es mayor. Y para cada estado de la República, aquí les muestro los datos de la Ciudad de México, hay una ficha temática que describe la situación del envejecimiento y la dependencia en ese estado. Para empezar, ustedes pueden ver que la pirámide de población para esta ciudad pues ya no es tal, es un muffin, dicen ahora. Y cómo se distribuye en las diferentes alcaldías de la ciudad el fenómeno del envejecimiento y cómo el declive funcional, y así para cada uno de los estados de la República. Otra fuente de información que para nosotros es preciosa y que también les invito a consultar, no solo las bases de datos, sino todas las publicaciones, es la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México. Es una encuesta que ya tiene más de 20 años, tiene ya 22 años de haberse efectuado la primera vuelta, 25 años desde que comenzamos a planificarla, y ahí pueden ustedes ver la lista temática de publicaciones. Si ven, por ejemplo, aquí funcionalidad, se van a encontrar con que prácticamente hay un centenar de publicaciones que analizan el tema de la funcionalidad en México. Y para muestra un botón, este ejemplo publicado por Jin Cook Lee. Jin Cook es la promotora y quien coordina el Gateway for Global Aging, este portal en donde ustedes pueden encontrar las bases de datos de todas las encuestas que en el mundo hay acerca del tema del envejecimiento, y donde las bases además han sido homologadas para poder compararse entre sí. Y gracias a esa comparación fue que ella pudo, por ejemplo, hacer esa gráfica en donde compara a 15 países, México en un encuadre rojo entre ellos. Y aquí lo que quiero destacar es que cuando lo vemos controlando, cuando vemos el deterioro funcional controlando por nivel educativo, resulta que nuestro desempeño es mejor que el de los británicos. ¿Qué quiero decir? Que si resolviéramos esa desventaja educativa, funcionaríamos mejor que ellos o igual. ¿Qué es lo que podemos anticipar? Pues nada bueno, porque hoy sabemos que por los próximos 20 años vamos a ver envejecer a quienes hoy en sus 30 ya tienen diabetes o enfermedad cardíaca u obesidad, y eso no hará sino aumentar las prevalencias de discapacidad y todas la dependencia inherente. Esto ya lo sabemos, estas proyecciones son fatalmente, a menos que ocurra una catástrofe peor que la que acabamos porque ni siquiera lo que acabamos de vivir lo va a cambiar, acaso lo cambiará un poco para mal, a pesar del efecto de cosecha. Y esto tiene además una relación muy clara con las cohortes. Distintas cohortes envejecen de manera muy distinta en nuestro país. Este estudio de cohortes hecho por la doctora Wong también es muy interesante, pero en el fondo el problema es el mismo. Todas las cohortes, salvo la de nuestros abuelos, que fue particularmente robusta, todas las demás nos estamos deteriorando más rápidamente. Claro, también entre nuestros abuelos había menos supervivientes, y aquellos que sobrevivieron pues estaban en mejores condiciones, no cabe duda. Pero las tendencias de la discapacidad son bastante claras como para poner sobre la mesa el tema de la necesidad de cuidados. Y en el caso de nuestro país, el sistema actual de cuidados en México, pues aunque hay muchas figuritas en la gráfica, en realidad es inexistente, porque hay menos de 2,000 instituciones que en nuestro país brindan atención a personas con necesidad de cuidado y cubren alrededor de 45,000 personas. ¿Cuántas personas dependientes hay en nuestro país? Por lo menos 1 millón de personas mayores y otro tanto de menores de 60 años. 2 millones de personas para los cuales hay 50,000 plazas institucionales. ¿Dónde está el 99.999% de la población de enfermos dependientes? Pues en la casa de cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene una persona dependiente en proximidad inmediata? ¿Alguien en la sala no la tiene? ¿De veras? Todos. Esto se publicó antier.
Y esta es una de las encuestas que vamos a tener que incorporar ahora al sistema. Esto apenas se publicó antier y hoy tenemos ya mucho más claridad acerca de la situación de la necesidad de cuidados en nuestro país. Sabemos que el 80%, y parece que aquí hoy el 100% de los mexicanos tienen en su hogar una persona dependiente, que sea niño o que sea mayor. Y sabemos que dentro de las personas mayores hay una fracción muy significativa que se encuentra en necesidad de cuidados. En fin, ustedes pueden ya descargar esta ficha temática desde el INEGI, está muy interesante. Lo que me sorprende es que excluye la franja de edad entre 17 y 59 años, y ahí están la mitad de los discapacitados. Por lo menos en la ficha temática no aparecen. No sé, tengo la esperanza de que en la base de datos sí estén, pero no lo sé todavía. En fin, que esto es extraordinariamente importante, es una fuente de datos muy valiosa que vamos a comenzar a explotar. Pero ¿a dónde quisiéramos ir? Creo que ya estamos en esa transición en donde ya no vemos la necesidad de cuidados y el solventarla como un asunto de caridad, sino como un asunto de derechos. Pero no estábamos todavía en el punto en el que el gobierno haya decidido tomar acción. Por lo menos en esta administración no se va a mover la iniciativa que está en el Senado para la creación de un sistema nacional de cuidados. Y qué bueno, porque cuando uno la lee con atención, en realidad es sorprendente, pero hablan, bueno, primero, se concentran en los cuidados en la primera infancia. Está bien, es importante. Se mencionan los cuidados de las personas mayores, sin hacer la menor referencia al costo que esto tiene, y mucho menos a una estimación de lo que costaría crear el sistema. Tiene muy poco sentido el publicar una ley para crear el sistema sin tener siquiera una noción de lo que esto va a costar. Y sobre todo sabiendo que va a costar por lo menos tanto como el Sistema Nacional de Salud y de dónde podrían venir los fondos. Ni siquiera países como el Japón, que tiene el mejor del mundo, pudieron financiarlo con fondos existentes. Tuvieron que crear hace 40 años un nuevo riesgo, un nuevo seguro en la seguridad social y pues nuevas cuotas para solventarlo. Y asegurarse de que personas en edad media de la vida pagaran durante 40 años antes de tener que usarlo. Entonces, para que esto funcione, pues estamos todavía lejos, pero creo que ya es momento de empezar. En fin, que la información disponible, como ustedes pueden ver, es abrumadora casi. De hecho, tenemos demasiada información suficiente para estimar, para calcular, para proyectar, para tener claridad, que la tenemos de hecho ya sobre los costos y las necesidades. Ahora hay que reconocer que el fenómeno es heterogéneo, hay que ir ahora ya al nivel local y pensar cómo vamos a actuar localmente en razón de las necesidades que divergen mucho. ¿Cómo vamos a solventar ese costo de la dependencia? Pues es algo a lo cual tendrán que responder nuestras autoridades y diseñar un sistema que nos permita tener una aproximación a este respecto. Y con esto concluyo. Sí. Agradecemos la presencia del doctor Luis Miguel Gutiérrez. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, doctor, con toda su trayectoria en la geriatría, si no, no estaríamos muchos aquí. Tuve el honor, doctor, cuando yo entré a Geriatría Nutrición, usted fue mi profesor de primer año y enseguida fue la transición, se fue usted al instituto y tuve la fortuna también de contar con el doctor Alberto Ávila. Doctor, agradecemos su plática enormemente y es para nosotros también un gran orgullo porque este es el primer congreso académico del hospital, doctor, en el área de geriatría. Entonces, realmente me da mucho gusto tenerlo aquí y mucha alegría. Gracias. Gracias. Por favor, pase. Doctora. Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades por todas sus aportaciones. Quiero nuevamente, quiero externar una inquietud. Hoy en día todos los médicos, yo soy médico internista en la clínica 24 del IMSS, es jubilada ya. Nos preocupa mucho la situación de calle
de los adultos mayores. Generalmente he recibido yo pacientes de adultos mayores en situación de calle que nos envían los médicos generales y familiares, y creo que este problema compete a todos los médicos, ¿no? En realidad, no sé si se tenga algún programa para poder ayudar a esta situación que es general en el país, ¿no? Incluso yo creo que mundial. Sí, efectivamente es mundial. Yo estuve el lunes y martes en Toronto y estuve en una organización que es el Dixon Hall, que presta servicio, entre otros, a personas en situación de calle. Y yo nunca hubiera imaginado ver lo que vi en un parque en pleno centro de Toronto, repleto de tiendas de campaña, de gente que recién en los últimos meses o 3 años perdió su domicilio. Muchos de ellos personas mayores, pero muchos más jóvenes también. Pero una cosa impresionante que ni siquiera aquí he visto, pues, no focalizado de esa manera, pero es cierto, es un fenómeno global. ¿Hay programas específicos aquí? Sí, la Ciudad de México tiene refugios específicos para este propósito y, sin embargo, creo que están ya por encima del punto de saturación. Muchas gracias. Pero este problema en el ámbito hospitalario nos va a generar también una presión. Otra cosa que no dije respecto al Japón es que lo que los movilizó a crear ese seguro fue el bloqueo de los hospitales por personas mayores dependientes, que las familias no admitían llevar de regreso al domicilio porque no estaban en condiciones de tener el soporte adecuado. Y fue ese bloqueo lo que obligó a la creación del sistema de cuidados. En el fondo, eso fue lo que movilizó la decisión política de crear el riesgo y su financiamiento. Ojalá que no tengamos que esperar ese momento en México para hacer algo. Y mis felicitaciones, Marisol, por la organización. Yo estoy muy contento también de estar aquí, muy agradecido. Gracias. Justo les iba a decir un aplauso más para el doctor.